bienvenido a este taller Instrucciones para volar, nuevas miradas a la enseñanza de las artes circenses. Yo soy Silvia Juárez y soy artista circense, pero también soy licenciada en educación secundaria. Este taller está pensado para ti que ejerces la docencia, das clases de danza aérea, equilibrio, acrobacia, arte del payaso, contorsión, con la finalidad de apoyarte con herramientas didácticas, metodológicas y pedagógicas para la mejora de tu actividad. Este taller es meramente demostrativo. En él te voy a explicar algunos conceptos y daré algunas opiniones sobre la educación en las artes circenses. Sin embargo, te invito a que revises las fuentes de información al final de este video para que tengas mejores puntos de referencia. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre circo y educación, enfocándonos hacia lo que es el perfil de maestro de artes circenses. Este es un tema algo complejo, ya que dado el desarrollo de las artes circenses como tal y de su enseñanza a lo largo de la historia, pues tiene en realidad muy poco que se ha, digamos, democratizado o se ha tenido un poco mayor de apertura, un poco de mayor apertura hacia la enseñanza de las artes circenses. Si lo comparamos con la enseñanza de otro tipo de artes o la enseñanza del deporte, por ejemplo, la enseñanza de las artes circenses realmente tiene como poco tiempo de introducirse, digamos, a un mercado como un sector económico. Y por lo mismo también hay pocos lineamientos en específico a los cuales está apegado este tipo de enseñanza. Por lo tanto, me di la tarea de investigar algunos marcos de referencia de los que te quiero hablar el día de hoy, y si tú conoces más, pues estaría padre que nos dejes un comentario o nos retroalimentes, pues claro, para ahondar un poco más en este tema. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta clave, que es justamente, ¿cuál es el perfil del maestro de artes circenses? En tu opinión, ¿cuáles serían las capacidades, cuáles serían los conocimientos, habilidades y actitudes que debe de tener un maestro de artes circenses? En el caso de que, por ejemplo, tengas pensado algún día tener tu propia escuela, o si ya la tienes, o si trabajas para alguna institución y eres coordinador o coordinadora, ¿qué tipo de persona sería a la que contratarías para dar clases de, por ejemplo, de danza aérea? ¿No? Creo que es importante preguntarnos justamente cuál es este perfil y hacia dónde va, cuáles son los objetivos. En este sentido, los marcos de referencia que he encontrado pues son mayormente enfocados a la profesionalización. Es decir, he encontrado marcos de referencia que tienen que ver con los estándares de calidad que debe de cumplir un trabajador. Entonces, está enfocado hacia la enseñanza. Tenemos como marco de referencia muy presente el de la Federación Europea de Escuelas Profesionales de Circo, en conjunto con otras federaciones europeas de escuelas profesionales de circo, las cuales están basadas también en un marco europeo de calidad. En este sentido, me gustaría compartirte mi pantalla para que veas un esquema justamente que tiene que ver con una investigación que se hizo para determinar cuáles son estas habilidades, estas características que debe de cumplir un maestro de artes circenses. Bueno, en este caso está en inglés, entonces me gustaría, bueno, si manejas el inglés, pues perfecto, y si no, pues me gustaría ahí como irte contando de qué se trata. Esta tabla muestra cuáles son las funciones y subfunciones con las que debe de cumplir un maestro
cualquier cosa, ¿no? Entonces, del lado izquierdo de la tabla podemos ver cuáles son las funciones, que son liderazgo en la escuela, que son enseñanzas, perdón, sí que son funciones y subfunciones que tienen que ver con la enseñanza. Tenemos también lo que es la programación de la evaluación para la mejora, lo que son las habilidades para el aprendizaje permanente y algo de gestión escolar. Estas son las funciones con las que debe de cumplir cualquier docente. Las subfunciones pues tienen que ver con la programación de los cursos, con la planeación de las sesiones de enseñanza, como lo que veíamos justo en las sesiones anteriores de este taller. Habilidades que tienen que ver con la lectura, con el seguimiento de tus alumnos y su desarrollo. También con el asesoramiento de tus alumnos y justamente con el diseño de herramientas que son para la evaluación, considerando la evaluación como una oportunidad de mejora constante. Del lado derecho de la tabla tienes justamente los ámbitos en los que se están dividiendo las habilidades y capacidades que debe de tener un artista de artes circenses, ya enfocando estos lineamientos del marco europeo de habilidades para el trabajo, ya enfocándolo hacia una investigación que se realizó en diferentes escuelas en Europa para saber precisamente cuál es el perfil del maestro de artes circenses. Y aquí, como puedes ver, ya tenemos no solamente 2 columnas, sino 3 columnas. Entonces, en la primera columna, donde dice Domain, esos son los ámbitos en los que se decidió a partir de esta investigación cuáles son los ámbitos en los que se debe de desarrollar este maestro de artes circenses. En la segunda columna tenemos las situaciones laborales, ya que toda esta investigación, bueno, a lo largo de esta investigación se descubrió que se tenía que contextualizar las capacidades y las competencias en las cuales debe de estar enfocado o deben de estar presentes en el perfil de un maestro de artes circenses. O sea, debe de haber una correspondencia entre las situaciones que va a vivir el maestro y la capacitación que debe de tener para afrontarlas, así como los resultados que se están buscando, pues ya en un sentido más amplio, ¿no? O sea, ya pensando bueno, en general en la Unión Europea, qué es lo que queremos de los artistas circenses que van a salir de una escuela profesional. Y en la tercera columna ya se enumeran las competencias. Este grupo de personas que hizo la investigación y que desarrolló, digamos, este esquema de competencias que se debe de cumplir, también redactó competencias concretas en función de las situaciones, como te menciono, laborales, a las cuales debe de responder el maestro de artes circenses. Entonces, aterrizándole un poco a lo que nosotros vivimos día con día, sería básicamente, si nosotros hiciéramos una investigación de cómo trabajamos todos los maestros de danza aérea en México, o digamos en algunas escuelas en particular, cuáles son las situaciones a las que constantemente nos estamos enfrentando. Entonces, pues aquí lo que muestra la tabla es que básicamente se tiene que enseñar en un curso, se tiene que planear y organizar la enseñanza, se tiene que diseñar también herramientas y elementos de evaluación. También es necesario que el maestro vaya monitoreando y supervisando el trabajo o los proyectos de sus alumnos. Y por otra parte, también debe de tener algunas habilidades para poder trabajar en equipo, lo cual es muy importante para el trabajo docente. Muchas veces, todas, digamos, hay diferentes disciplinas que se manejan, digamos, en un plan de estudios y por lo tanto los perfiles de los maestros son diferentes, pero al final este conjunto de maestros
va a dar como resultado el que tengas un grupo de alumnos de artes circenses que estén preparados para entrar en un mercado laboral, lo cual es muy, muy importante. Esto sucede en todos los ámbitos de la enseñanza a un nivel profesional. Y no sería raro que lo estuviéramos enfocando también a las artes circenses. Por último, una de las grandes habilidades o uno de los grandes ámbitos en los que se debe desarrollar un maestro es la apertura y la actualización. Es decir, que si tú te estás formando en este momento, estás tomando cursos de capacitación, ¿cuánto tiempo te puede durar esa capacitación, digamos, para que estés actualizado? Es muy importante que constantemente estés actualizando tus conocimientos, pero también que estés abierto hacia una mentalidad de mejora constante. Es por eso que desde las primeras sesiones te mencionaba lo importante que es la reflexión y la evaluación, pero también la autoevaluación, ya que como lo veremos en sesiones posteriores, el aprendizaje se centra completamente en el alumno, no en el maestro. Pero eso lo iremos viendo en las siguientes sesiones, como te comento. Entonces, este es un primer esquema fundamentado en una investigación que se realizó en diferentes escuelas de Europa, y esto es lo que nos da como resultado hacia dónde, o digamos, qué se necesita para que en esas escuelas los maestros estén preparados. Esto, como te comento, es totalmente enfocado a la educación profesional, lo cual va a variar mucho, o bueno, va a tener como un tratamiento diferente si hablamos de una educación con un sentido más recreativo o más formativo de las artes circenses. ¿Cuál sería la diferencia? Si tú vas a dar una clase de acrobacia, por ejemplo, pues va a ser muy diferente si tú dedicas esa clase de acrobacia a personas que quieren profesionalizarse en el circo y quieren vivir de eso, y esa va a ser su manera de vida durante muchos años, ¿no? Va a ser muy diferente a que si tú le das una clase a un grupo de personas que únicamente quieren divertirse o lo ven como una forma de esparcimiento o lo ven como una forma de mantener su salud, ¿no? Entonces, los objetivos son distintos y por lo tanto también la visión y los propósitos y la manera en cómo desarrolles tus clases pues van a ser de una manera bastante diferente, aunque las habilidades que tú manejes sean las mismas, que son tener una buena relación con tu alumno, tener una buena relación con tu ambiente de trabajo y mantener una mentalidad de apertura y de análisis y reflexión constante de lo que estás haciendo, ¿sí? De una capacitación constante. Nunca sentirse como que ya aprendí todo y ya estoy listo y ya tengo la razón y la verdad del mundo, sino por el contrario, siempre estar pensando que se puede mejorar, porque siempre tus alumnos van a ser diferentes. Con el paso de las generaciones también van a ser diferentes. Entonces, dado que el aprendizaje o bueno, las actividades de aprendizaje y de enseñanza están centradas en el alumno, entonces tú eres el que se tiene que capacitar, no el alumno. Me gustaría presentarte entonces otro esquema, ya que como te comento, estuve investigando bastante y me encontré con diferentes puntos de vista. Bueno, este es otro que está más enfocado a competencias como en general, competencias para los maestros, pero de una manera como más general. Entonces, este esquema está organizado de una manera diferente, pero como verás, quizás sean las mismas competencias las que hay que desarrollarse. Entonces, tenemos un antes del aula. Antes del aula. Quizás es algo que no nos preguntamos como de una manera muy formal, pero es algo que sustenta la enseñanza de cualquier asignatura. Y es el saber planificar.
es prepararse para la enseñanza, es establecer objetivos y situaciones de aprendizaje y planificar la progresión del aprendizaje y también la evaluación. Ajá, es que tú como maestro pues vayas teniendo una visión de cuánto tiempo vas a estar con esos alumnos y cuál sería la progresión, en cuánto tiempo vas a llegar a hacer qué. También hay habilidades que se dan dentro del aula o dentro del espacio de trabajo, que en nuestro caso pues sería, no sería tanto el aula, sino podría ser el gimnasio o podría ser, sí, el espacio de entrenamiento. Y tiene que ver con saber actuar, con poder gestionar el aula, eh, como lo veíamos en las sesiones anteriores. Tienes tus recursos de infraestructura y de equipo. Entonces eso ya de por sí implica una capacidad de gestión, de cuánto equipo tengo y cuántos alumnos puedo atender con ese equipo y cuáles actividades puedo desarrollar con ese equipo, por ejemplo. También tiene que ver con atender a la diversidad. Todos tus alumnos van a ser diferentes. Quizás puedas encontrar algunas características en común, pero lo importante es que puedas relacionarte con tu alumno en este sentido. Debes de conocer a tu alumno. Tu alumno es la razón por la que tú enseñas. Entonces, hay que conocerlo bien. Hay que saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus posibilidades de crecimiento y también cuáles son sus intereses. Hay que educar en valores. Como te mencionaba, todo lo que tú desarrolles en tus clases, sí hay que asumirlo como una responsabilidad, porque es lo que tú estás fomentando en tus alumnos, sobre todo si son jóvenes, pero aunque sean adultos, tú estás fomentando una serie de actitudes a través de lo que tú estás enseñando, ya sea que les estés enseñando a hacer rodadas o mortales o que se suban y bajen a la tela. También la forma en cómo gestionas estos recursos y cómo llevas a cabo las actividades con tus alumnos puede ser muy diferente dependiendo de la actitud que tú mantengas en el grupo y cuáles actitudes permites y cuáles actitudes no permites dentro de tu grupo. Dentro de este mismo apartado en el aula, pues sería usar las tecnologías. Y bueno, esto, como te digo, este esquema está enfocado como en general, no está enfocado exactamente a las artes circenses, por eso usar las tecnologías, pues es un básico de todos los maestros, ¿no? Y bueno, digo, también las tecnologías se pueden aplicar, por ejemplo, cuando tú en una clase de aéreos dejas de utilizar tus telas nada más ancladas a la estructura y empiezas a utilizar polipastos. Y eso es algo que puede cambiar completamente tu clase. ¿Por qué? Porque al tú utilizar polipastos y saber manejarlos durante tu clase, te puede dar la posibilidad de que si tu alumno se enreda estando arriba, tú tranquilamente lo puedes bajar y no necesitas cortar la tela y no necesitas cortarle su ropa y no necesitas un andamio forzosamente, ¿no? Y eso también es uso de la tecnología y no es una tecnología muy actual, o sea, los polipastos existen, no sé, creo que los egipcios ya usaban poleas, entonces, pero sin embargo es uso de la tecnología, ¿no? Entonces es una habilidad que también debemos de tener como maestros. Luego tenemos en el centro y en la sociedad, es maximizar la enseñanza en colaboración. Bueno, aquí hay mucho que decirse, pero básicamente se refiere a cómo te relacionas con tus colegas, ya sean los que están trabajando contigo dentro del mismo centro de trabajo o también la forma en cómo se crean redes de comunidad de maestros, ¿no? En este caso, pues ojalá que este curso llegue a muchos maestros y nos den su opinión y nos digan cuáles son los puntos importantes de esto que estamos hablando, si realmente aplica o no, o cuáles son las problemáticas a las que nos estamos enfrentando, justo porque es una manera de hacer comunidad y es una manera de pensar en posibles metas a alcanzar, pero también, o sea, sí, como nuevos escenarios, ¿no? A los que no hemos accedido, pero también es una forma, pues, de crecer en conjunto.
Y bueno, aquí las competencias que se señalan son trabajar en equipo y participar en la gestión del centro y conocer la comunidad y el entorno escolar e implicarlos e informarlos. Entonces, también es una actitud que uno como maestro va desarrollando, ¿no? O sea, dentro de la comunidad en donde estás dando clases, ¿cuál es la importancia que tiene el que tú estés dando esas clases? ¿Para qué? Vas a generar que niños y jóvenes tengan otras posibilidades de esparcimiento, además de estar, no sé, desatendidos en sus casas o de estar completamente enfocados en el estudio o en estos momentos de pandemia de estar pegados a sus pantallas 8 horas. Quizás si tienes la posibilidad de dar clases presenciales o incluso por Zoom, el que ya estén utilizando de una manera diferente su cuerpo, el que ya estén esparciéndose, el que ya estén recreándose, es también una forma de apoyar o de aportar a la sociedad. Y por último, tenemos las competencias que tienen que ver con uno mismo. Saber ser docente, es el bienestar profesional, es esto que te comento de la mejora continua, es gestionar el propio trabajo y tomar decisiones de mejora. Esto quiere decir que pues, puedes estar en constante capacitación y no todo tiene que ser estar tomando talleres y cursos de tu propia disciplina, sino también puedes empezar a enfocarte como en otras cuestiones que también tienen que ver con el desarrollo de tu materia, digamos, de las artes circenses, pero no necesariamente en la cuestión técnica. O sea, por ejemplo, puedes tomar, no sé, un curso de programación deportiva o de gestión cultural, por ejemplo, o de otros ámbitos que pueden apoyarte en tu labor docente y eso siempre es bueno, ¿no? El desarrollo de uno mismo va a dar como resultado que tengas mejores herramientas de desarrollo dentro de tus clases y por lo tanto también mejores oportunidades de crecimiento económico. Como te comento, todo este planteamiento de competencias y de capacidades y habilidades y conocimientos y todo esto que debemos de tener en nuestro perfil como maestros de artes circenses está directamente relacionado con las necesidades del campo laboral. Es decir, eh, hacia dónde vamos en un sentido económico también. Y bueno, además de estos dos esquemas que te planteo que vienen de diferentes lugares, también quise recuperar algunos, digamos, algunos elementos de mi formación normalista, porque como te comento, la Secretaría de Educación Pública es la máxima autoridad en cuestión educativa en México en todos los niveles, o sea, desde preescolar hasta profesional, posgrado, lo que tú quieras, la SEP tiene la máxima autoridad. En este sentido, la educación normalista está completamente enfocada a la enseñanza y a la docencia, pero dentro de los lineamientos del sistema educativo de educación pública. Entonces, ahí hay también otras implicaciones, pero en general podemos observar que son los mismos ámbitos y las mismas competencias que se menciona en Europa y que se menciona para cualquier tipo de capacitación. Entonces, estas áreas que se mencionan dentro del perfil de egreso de la educación normalista, en todas sus especialidades y en todos sus niveles, son 5 áreas. Son las habilidades intelectuales, el dominio de propósitos y contenidos, dependiendo del nivel en el que te estás preparando. Puede ser preescolar, puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser educación física, puede ser educación especial,
puede ser educación bilingüe, y dentro de esos todavía hay especialidades. No recuerdo si me falta alguno, pero básicamente, o sea, como podrás ver, aunque son diferentes licenciaturas, son los mismos ámbitos, porque corresponde a las necesidades que tienen todos los maestros. Entonces, habilidades intelectuales, dominio de propósitos y contenidos, competencias didácticas, identidad profesional y ética, y por último, capacidad de percepción y respuesta a condiciones de sus alumnos y del entorno. Y por último, me gustaría hacerte una serie de preguntas a manera de ejercicio. Y estas preguntas son: ¿cómo iniciaste tu formación? ¿Qué áreas del saber componen tus referentes? Es decir, por ejemplo, yo vengo de la educación normal, pero tengo amigos que dan clases de danza aérea y son psicólogos, son comunicólogos, son nutriólogos, son fisioterapeutas, ¿sí? Todos tenemos diferentes referentes, o son bailarines también. Entonces, ¿cuáles áreas del saber componen tus referentes? Sería esta la pregunta. ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes crees que aún te falta por desarrollar y cuáles ya tienes? ¿Cómo te ves impartiendo cómo te ves impartiendo clases en 10 años? ¿Y cómo crees que vas a llegar ahí? Contestar esta serie de preguntas quizás te pueda ayudar un poco a conocerte a ti mismo como maestro, pero también a conocer tus ambiciones a futuro. Y eso también es importante porque como comunidad podemos apoyarnos mucho en este sentido, pero también podemos empezar a demandar cuáles son las necesidades que tenemos de formación. Porque en México, aunque no existe como tal una formación específica para ser maestro de artes circenses, sí existimos muchos maestros de artes circenses que nos hemos formado o que intentamos formarnos y prepararnos para esto. Entonces, bueno, ahí también podríamos empezar a preguntarnos qué tipo de educación queremos y para qué la queremos, ¿no? ¿Qué tipo de certificaciones? Como te comento, el sistema Conocer tiene una serie de certificaciones que no necesariamente debes de tener una licenciatura. Lo que debes de hacer es demostrar las capacidades que ya tienes y las capacidades que son necesarias para convertirte en un profesional en lo que estás haciendo. Entonces, creo que es una herramienta muy útil y pues la mayoría de nosotros somos autodidactas, entonces es muy probable que si nos empezamos a preguntar este tipo de cosas, hacia dónde queremos ir, es muy probable que realmente en poco tiempo lleguemos a encontrar ese perfil que estamos buscando y lleguemos a revalorizar un poco más nuestro trabajo, porque también esto obedece completamente a cuánto ganas y en qué condiciones vives y en qué condiciones trabajas, lo cual me imagino que pues es de tu interés. Y por último, me gustaría hacerte una pregunta reflexiva. ¿Hacia dónde crees que va la enseñanza de las artes circenses en México y cómo crees que esto influirá en tu fuente de empleo? Ojalá que puedas responder esto y para ti mismo o para ti misma, y a la vez poder comentarlo con otras personas y saber también cuál es su opinión. Si quieres mandarme algún comentario o si quieres que platiquemos sobre este tema, me encantaría. Puedes escribirme a mi correo silviajuarezh@gmail.com. Y bueno, esto sería todo por la sesión de hoy. Aún nos quedan 3 sesiones para finalizar el taller. Entonces, estaré encantada de que puedas seguirme a través de este canal. Gracias.